La Comisión Anticorrupción en la provincia de Manabí señaló que la construcción de los hospitales en esa provincia está empañada por corrupción. Lo primero que se cuestiona es que el dinero recaudado para la reconstrucción tras el terremoto fue desviado a obras no prioritarias. En los procesos de contratación también se denunciaron irregularidades que salen a la luz a raíz de los recientes procesos iniciados por la Fiscalía General del Estado. El Hospital de Pedernales es la punta del iceberg de la corrupción que pesa sobre la construcción de obras en la provincia de Manabí. Esta obra lleva 2 procesos de contratación. El primero cuestionado por la Contraloría, ya que la empresa Tipman S.A., a la que fue asignada en el 2019, entregó garantías falsas, tras lo cual el Servicio de Contratación de Obras SECOP adjudicó el contrato al consorcio Pedernales Manabí en febrero de 2020 por $16.4 millones. Por esta contratación se detuvo a 8 personas por el delito de lavado de activos, entre ellos un asesor del asambleísta Daniel Mendoza y al propio asambleísta, además del director del SECOP, René Tamayo, quienes estarían involucrados en el desvío de los dineros públicos. Cerca de $2 millones que no se han justificado. La tarea, según el asambleísta manabita Guillermo Celi, es recuperar estos fondos. Ejecutando las garantías inmediatamente. Es la forma de recuperar la plata, de retener la plata y de obviamente garantizar que la obra se construya. El Hospital de Bahía de Caracas también entra en la lista de las obras que presentarían irregularidades. El SECOP adjudicó la obra al consorcio Bahía, pese a recomendaciones en contra del Servicio Nacional de Contratación. Jennifer Coveña, coordinadora zonal 4 del SECOP, ahora procesada por formar parte de una presunta red liderada por el asambleísta Daniel Mendoza, administró este contrato. Según Julio Villacreces, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Manabí, hay mucho más que cuestionar con respecto a las obras pendientes tras el terremoto de 2016. Es en el Comité de Reconstrucción que se destinaron los $3.500 millones. Se destinaron a construir una superpista, una autopista, el más caro del mundo, la Manta Coliza, con más de $100 millones, que no sirve para nada y que nunca fue afectado por el terremoto. Obras que hoy más que nunca, en medio de una pandemia, son necesarias, según Celi. El Hospital de Pedernales, el Hospital de Bahía de Caracas, el Hospital de Chone, el Hospital de Manta, el Rodríguez Zambrano, que hasta el día de hoy lo termina de reconstruir, donde hay varias ya denuncias de corrupción al respecto y que también, de acuerdo a los análisis de investigación, aparece también como parte de la repartición criminal de los hospitales. Ahí hay que profundizar. Villacreces, por su parte, considera que las investigaciones no deben parar hasta llegar a los peces gordos. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana, 51 minutos, y el doctor Jorge Chávez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, se encuentra con nosotros vía videoconferencia para conversar en estos minutos sobre el trabajo que ha cumplido la Comisión Anticorrupción frente a estas denuncias de actos irregulares, sobre todo en esta provincia tan importante del litoral ecuatoriano, Manabí. Gracias, doctor, por acompañarnos. Buen día y bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, doctor, muy gentil, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿en qué medida el trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, ha sido fundamental para develar estos actos irregulares registrados en esta provincia? Así es, ¿no? La Comisión Anticorrupción de Manabí ha venido denunciando una serie de irregularidades que ha venido sucediendo en esta provincia, principalmente a nivel del sistema hospitalario. Y sí, es importante recordar que esta provincia tiene problemas desde siempre con el área de la salud, principalmente con el sistema hospitalario, lo cual ha provocado que miles de pacientes todos los años no tengan acceso a la hospitalización, y esto se agravó con el terremoto del 2016 y aún más con la corrupción. Con el terremoto del 2016 sufrieron daño físico la estructura de los hospitales, varios de ellos. Y la comisión o el comité de reconstrucción, que manejó $3.500 millones, no priorizó estas obras hospitalarias, ni tampoco las autoridades provinciales, incluido el Ministerio de Salud,
no hicieron ninguna gestión o presión para que este comité de reconstrucción se haga cargo de estas obras. Doctor. Esta situación, sí. ¿Qué es necesario entonces frente a estas circunstancias que las autoridades hagan o realicen o emprenden frente a estos casos que usted está mencionando? Si nosotros revisamos, el Ministerio de Salud tiene 12 hospitales aquí en Manabí y el 60%, o sea, 7 hospitales están en construcción o están en reconstrucción y remodelaciones o están en repotenciación. Y todos estos 7 hospitales tienen irregularidades en las contrataciones, lo cual ha provocado que llegue el 50% de déficit de camas hospitalarias, lo cual verdaderamente es un crimen, ya que los afectados serían los pacientes. Y le procedo a enumerar, por ejemplo, el Hospital de Especialidades. Es un hospital que su costo inicial fue de 89 millones de dólares. Ajá. Terminó costando 160 millones de dólares. Y lo más grave es que este hospital funciona a duras penas, con el 30% de su capacidad y fue aperturado hace más de 2 años. Y es más, esto no se lo puede considerar ni siquiera como hospital, porque para que sea considerado como hospital debe de tener 3 servicios básicos, como emergencia, hospitalización y consulta externa. Y este hospital todavía no tiene la emergencia. Doctor Chávez. El Hospital Verdi Ceballos Balda está siendo repotenciado y ya lleva más o menos 10, 11 años. Se inició con 4 torres. Lamentablemente lo que se ha construido es una torre a un costo de más de 50 millones y aún esta obra no ha terminado. El Hospital de Manta, que lleva más de 40 años en funcionamiento, y fue hace más o menos unos 10 años por el mismo Ministerio de Salud que era un hospital obsoleto y que debía construirse lo nuevo. El terremoto provocó daños y en vez de construir lo nuevo, se contrató para su reconstrucción por 26 millones de dólares. Pero a los pocos días de haber iniciado la obra, hace más o menos un año, tuvieron que suspenderse los trabajos porque los pacientes estaban dentro del hospital y recién se acordaron ahí de construir un hospital de contingencia. Este contrato también tuvo una serie de problemas, ya que fue por 100 camas y a duras penas se hicieron 30 camas. Y finalmente este contrato, en silencio entre el gerente y el contratista, fue terminado con una serie de falencias y que no se cumplieron con el contrato. De tal manera que Manta prácticamente no tiene hospitales. El Hospital de Bahía antes del terremoto tenía 120 camas y está siendo construido con 80 camas, o sea, 40 camas menos. Y el contrato tiene una serie de irregularidades, incluso el terreno no es el adecuado. El problema del Hospital de Pedernales, que ya todos los conocemos en la situación en que está. El Hospital de Chone, que debió entregarse hace más o menos 2 meses, a duras penas tiene el 54% de avance. Claro que sí. El Hospital del Carmen, que tenía 14 o 15 camas, está siendo repotenciado por 30 camas y desde hace 2 años está paralizado y a duras penas creo que funciona con 8 o 10 camas. O sea, la situación es muy grave. Claro que sí, doctor Chávez. De la corrupción. Claro que sí, doctor Chávez. Entendemos la situación difícil que se vive en Manabí y lógicamente allí hay mucha tela por cortar por parte de las autoridades para que se lleve a cabo investigaciones y establecer responsabilidades frente a posibles casos de corrupción que se han cometido en este punto del país. Gracias, doctor Chávez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, por ofrecernos información relacionada al trabajo que cumple la Comisión Anticorrupción en este punto del país.